este tema. Este tema es muy importante, justamente eso es lo que vamos a tratar de hoy día, de que ustedes tengan más conocimiento de lo que a veces uno expresa el término de dispepsia, ¿no? Entonces, la dispepsia, como sabemos nosotros, justamente deriva del griego dis, que es difícil, malo o doloroso, ¿no? Y pepsis significa lo que es la digestión, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si nosotros juntamos tanto los dos términos dis y pepsis, entonces etimológicamente sería un sinónimo de indigestión o mala digestión, que a veces nosotros vemos que a veces cuando vamos a la consulta externa, ¿no? Y vemos al paciente y siempre nos van a manifestar de que viene por una molestia o tiene plenitud gástrica, o también le dicen, ¿no?, que tengo mala digestión, ¿no? Es decir, que no trabaja su estómago de una forma adecuada, ¿no? A este término nosotros ya conocemos anteriormente con el término de dispepsia. En los últimos 25 años presentan más de 20 definiciones el término de dispepsia. Sinónimos, por ejemplo, de dispepsia: cualquier molestia digestiva, puede ser síntomas post-ingesta, también puede llamarse enfermedad ulcerosa, puede llamarse dispepsia psicológica. Entonces, por lo tanto, la Real Academia Española de Lengua, ya en el año 2007, la define como la digestión que es laboriosa o es una digestión imperfecta de carácter crónico, ¿ya? Ese es un término de acuerdo a la Real Academia de Ciencias de la Lengua. Por lo tanto, el término hace referencia a síntomas o conjunto de síntomas de carácter crónico y que no estén necesariamente relacionados con la ingesta. Entonces, el término de dispepsia es un término casi genérico, es amplio, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan. Dentro de la revisión de la epidemiología, nosotros vemos, miren ustedes, la prevalencia anual en la población adulta general en Estados Unidos o en España es de aproximadamente un 25% que acude a las consultas externas, justamente refiriendo qué cosa que tienen esta patología de dispepsia. Solo 1 de cada 4 pacientes demanda asistencia médica, por lo tanto es muy importante, un buen porcentaje de pacientes no acuden al médico y optan por la automedicación. Asimismo, de todo este grupo de la población, representa un motivo de consulta frecuente alrededor del 2 al 3% de todas las consultas del médico en atención primaria. Y también atención especializada, obviamente por el gastroenterólogo, hasta el 40% de las consultas. Miren ustedes cuánta es la demanda de estos pacientes, obviamente, que acuden justamente pidiendo un apoyo para que se les brinde y obviamente les dé unas indicaciones desde este punto de vista de la dispepsia. También vemos que esta alta prevalencia resulta a su vez también en un alto costo sanitario debido a qué cosa, al número de consultas médicas, a la realización de estudios complementarios o también al consumo de fármacos y de forma más indirecta al ausentismo o bajo rendimiento laboral que condiciona. Entonces, también eso tenemos que tener presente. Y por lo tanto, acá nosotros ya por los consensos, los criterios clínicos y los consensos de Roma 1, de Roma 2 y de Roma 3, ya en los años del 99 hasta el 2006, justamente ya ha ido cambiando la terminología de lo que es la dispepsia. Entonces, esto nosotros tenemos que ver justamente desde el punto de vista de criterios clínicos a criterios fisiopatológicos endoscópicos para volver nuevamente a criterios clínicos en los consensos de Roma 2 y de Roma 3. Y estos son los criterios que han ido avanzando, ¿no? Los criterios Roma 1, Roma 2, Roma 3, justamente para determinar las diferentes definiciones y el mismo, obviamente, los objetivos que se tiende, obviamente, criterios para lo que es la dispepsia. Y acá vienen ustedes ya de frente, ya no somos el 1, sino el 2,
vamos a hacer la clasificación anteriormente, que era la Roma 3, de los trastornos funcionales digestivos, así se llamaba. Y van a ver ustedes acá, lo primero que dentro de la clasificación de los trastornos funcionales digestivos, vamos a ver que derivan en algunas etapas, ¿no? Por ejemplo, en tipo A, trastornos funcionales esofágicos. Entonces, dentro de estos trastornos funcionales esofágicos vamos a encontrar la pirosis funcional, el dolor torácico funcional de lo posible de origen esofágico, disfagia funcional y globo esofágico. Entonces, esto engloba justamente los trastornos funcionales esofágicos de acuerdo a la clasificación de Roma 3. Del tipo B, obviamente vamos a encontrar trastornos funcionales gastroduodenales, como también volvemos a hablar de lo que es la dispepsia funcional. Y entonces acá lo que tienen que ver justamente que la dispepsia funcional tiene dos componentes, el síndrome de distrés postprandial y el síndrome del dolor epigástrico. Entonces, eso engloba lo que es la dispepsia funcional. Obviamente va a haber trastornos con eructos, la aerofagia, eructos excesivos de origen no específico, y por ende, obviamente, también tienen componentes como el trastorno con náuseas y vómitos, náuseas idiopáticas crónicas, vómitos funcionales, síndrome de vómitos cíclicos. Y por último, obviamente, dentro de los trastornos funcionales gastrointestinales encontramos el síndrome de rumiación. Entonces, miren ustedes cómo ya comienza a clasificar desde el punto de vista, obviamente, de todos los trastornos que van a influenciar o van a ser componentes de la dispepsia. Hay otro componente, por ejemplo, la parte C, obviamente, trastornos funcionales intestinales, síndrome de intestino irritable, hinchazón funcional, estreñimiento funcional, diarrea funcional y trastornos intestinales funcionales no específicos. Y hay otro componente, por ejemplo, de tipo D, E y F, donde también van a dar el síndrome de dolor abdominal, miren, trastornos funcionales de la vesícula biliar y el esfínter de Oddi, trastornos funcionales anorrectales. Entonces, miren ustedes cómo ya engloba la dispepsia. Entonces, para que ustedes tengan algo más certero, la dispepsia es todo. Por ejemplo, dicen, ¿no? Me duele, tengo bastante flatulencia o tengo un dolor a nivel de una patología a nivel de la vesícula, tengo una patología a nivel del esófago, todo. Pero todo esto, en general, es un componente de la dispepsia. ¿Me están escuchando? Entonces, por eso dice la dispepsia, es el conjunto, es como un síndrome, ¿no? ¿Qué es un síndrome? Es el conjunto de signos y síntomas. Por lo tanto, también, acá en la dispepsia, es el conjunto de síntomas y signos que van a formar parte de todo el arsenal que tenemos nosotros, de todo el sistema digestivo. Entonces, para eso lo que ustedes entiendan que es la dispepsia. Entonces, acá tenemos en este cuadro la prevalencia de dispepsia y dispepsia funcional en diversas poblaciones, por ejemplo, de los 5 continentes, los más grandes, ¿no? Por ejemplo, criterios para el diagnóstico clínico, tenemos dolor o molestias de tipo abdominal alta, obviamente con una presencia de dispepsia del 5-45%, prevalencia obviamente de la dispepsia funcional, ¿no? Que tienen que saber ustedes sin gastroscopía o con gastroscopía. Y han ido, miren cómo van avanzando con dolor, molestias abdominal, Roma 1, Roma 2, Roma 3, y lo último que se tiene, obviamente, es la de Roma 4, donde ya determina la definición de dispepsia a un dolor o molestia abdominal que es persistente o recurrente, que está localizado en mi abdomen superior, que esto debe manifestarse en el intervalo de los 12 últimos meses durante mayor o igual de 12 semanas, no necesariamente que sean consecutivas, ¿no? Que aparecen entre obviamente los valores correspondientes a nuestro estudio. Acá van a ver ustedes ya lo último que estamos trabajando es lo que es los criterios. Ahí hemos hablado de los criterios de Roma 3, ahora lo último que nosotros hablamos es los criterios diagnósticos de Roma 4, que es lo que se tiene que tener consideración ahora, a partir de ahora, ¿no? Para los trastornos como, por ejemplo, con eructos, ¿no? El paciente debe presentar todos estos síntomas, eructos gástricos o supragástricos. Miren ustedes, ya comienzan otra vez, ya son más
¿cómo le puedo decir? Más detallados, obviamente, estas características que se debe tener al momento de clasificar justamente un trastorno con eructos. Eructos gástricos y supragástricos. Obviamente, son molestos, es decir, lo suficientemente graves como afectan las actividades habituales. Que ocurran varios de 3 días a la semana. Los síntomas deben estar presentes en los últimos 3 meses, con inicio de los mismos 6 meses antes del diagnóstico. Son criterios que nosotros tenemos que tener en consideración. Por lo tanto, se clasifican, obviamente, estos trastornos de eructos como eructos supragástricos excesivos desde el esófago. Es lo más característico. Por eso se llama eructos supragástricos excesivos desde el esófago. Y hay otros eructos gástricos excesivos desde el estómago. Entonces, estas son las 2 trastornos con eructos. Obviamente, acá van a ver ustedes criterios de los eructos de aroma 4, extraída obviamente de acuerdo a esta revisión de Stanley desde el 2016, donde nosotros ya observamos justamente lo que hemos establecido anteriormente, ¿no? La medición objetiva mediante la impedancia esofágica se puede utilizar para distinguir el eructo supragástrico del gástrico. La observación de la dilución del aire proporciona, ¿no?, información de apoyo de acuerdo a los eructos supragástricos con frecuencia y repetitivos hasta 20 por minuto. Miren ustedes, eructos. Y en los eructos gástricos no existe correlación clínica establecida. Y acá vamos a seguir hablando, obviamente, de criterios de Roma 4 para el diagnóstico de dispepsia funcional. Acá, obviamente, lo dividen en dispepsia funcional, criterios diagnósticos. Uno de los demás de los siguientes que tiene que tener presente para un diagnóstico funcional: llenura postprandial molesta, saciedad precoz molesta, dolor epigástrico molesto o ardor epigástrico molesto. Entonces, miren ustedes cómo ya el estudio es más amplio y justamente esto ya involucra, obviamente, justamente este término de lo que es la dispepsia funcional. Acá también hablamos ya de otro componente, el síndrome de malestar postprandial, con criterios, ¿no? Que debe incluir uno o más de los siguientes, al menos 3 por semana, con llenura precoz, saciedad precoz. Y miren ustedes acá, también tenemos que tener, obviamente, justamente criterios presentes durante los 3 meses previos, con inicio de síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico, ¿no? Que pueden estar presentes dolor o ardor epigástrico postprandial, distensión fugitiva. Entonces ya los criterios van ampliándose más, ¿no? Acá lo más importante que tienen que saber ustedes es que justamente dentro de los síntomas digestivos individuales o grupos de síntomas, por ejemplo, si el ERGE o el síndrome intestino irritable pueden coexistir, obviamente, con el síndrome de malestar postprandial, ¿no? Entonces, que nosotros tenemos que ver y tener en consideración. Miren ustedes también acá el síndrome de dolor epigástrico, es para que tengan ustedes criterios diagnósticos y obviamente debe incluir por lo menos uno de los siguientes, al menos un día por semana. Miren, solamente para lo que es síndrome de dolor epigástrico, ardor epigástrico, y obviamente con todos los criterios, ¿no?, que debe prestar durante los 3 meses previos al inicio de síntomas, al menos 6 meses antes del diagnóstico. Y van a ver ustedes que justamente trayendo estos criterios de Roma 4 es muy amplio, ¿no? Casi no se entiende absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, haciendo un resumen, entonces la dispepsia nos podemos definir a partir de ahora como conjunto de síntomas relacionados o no con la ingesta, localizados obviamente en el hemisferio superior, siendo estos pesadez postprandial, saciedad precoz, molestia, miren, o dolor epigástrico o ardor epigástrico. Pero debe reunir estas condiciones durante las últimas 12 semanas y haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico. Es el último término que se tiene que tener para lo que debe ser la definición de dispepsia. Y acá van a ver, dentro de la clasificación de la dispepsia, tenemos, miren ustedes, dispepsia funcional, que es bien estudiada, es el 60%, tenemos una dispepsia orgánica y tenemos lo que es la dispepsia no estudiada. Entonces es la clasificación de la dispepsia.
Y acá tenemos la dispepsia funcional, ¿no? Con sus dos componentes, síndrome de distrés postprandial, con su, obviamente, con su abreviación SDP, síndrome de dolor epigástrico con SDE, ¿no? Entonces, esa es la dispepsia funcional. Y acá van a ver lo que es el distrés postprandial, ¿no? Con sus criterios que deben estar presentes uno o más de los siguientes, ¿no? Llenura precoz, saciedad precoz, y tiene que tener criterios de apoyo, obviamente, que pueden asociarse a hinchazón abdominal en la parte superior del abdomen, náuseas o eructos excesivos. Y también puede coexistir el síndrome de dolor epigástrico. Y acá viene otro componente, lo que hemos hablado nosotros, de lo que es el síndrome de dolor epigástrico, ¿no? Con sus características, que deben estar presentes todos de los siguientes: dolor o ardor en epigastrio de intensidad media, al menos una vez por semana. Dolor es intermitente en el dolor epigástrico, no se generaliza a otras regiones del abdomen, ¿no? O también al tórax, no mejora con la defecación ni con el ventoseo. Entonces puede coexistir también el síndrome de distrés postprandial, claro que sí, pero directamente tiene que formar parte de lo que es el síndrome de dolor epigástrico. Y acá viene lo más importante, y para que sepan ustedes, es la dispepsia funcional. Por lo cual, no teniendo criterios, obviamente, la etiología o etiopatogenia, que es como definimos que la dispepsia funcional es una alteración de las funciones perceptivas con disminución del umbral doloroso, que esto provocaría percepciones anormales de la sensibilidad visceral. Entonces, ese es lo que es el último término de lo que es la dispepsia funcional. Se han sugerido una serie de mecanismos entre los cuales se incluyen, ¿qué cosa? Alteración de la acomodación gástrica a los alimentos ingeridos, el endurecimiento en el vaciamiento gástrico, hipersensibilidad visceral a la distensión gástrica, hipersensibilidad duodenal a lípidos y ácidos. También acá tenemos que tener en consideración, ¿no? La motilidad duodeno y yeyunal anormal, infecciones, obviamente ya viene lo que llamamos nosotros infección crónica por Helicobacter pylori, dispepsia postinfecciosa, anormalidades psicosociales y obviamente alteraciones de la regulación a nivel del sistema nervioso central o el sistema nervioso autónomo. Miren ustedes ya estas consideraciones en lo que va a formar la dispepsia funcional. Y acá tenemos la dispepsia orgánica, que es muy diferente, y esto incluye entidades como síntomas dispépticos de daño anatómico o bioquímico que deben ser excluidos, como la úlcera péptica, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, o también es presente acá el cáncer gástrico. Entonces, cuando nosotros hablamos de úlcera péptica, ERGE y cáncer gástrico, esto forma parte de lo que es la dispepsia orgánica. Y acá tenemos causas de dispepsias orgánicas, para que ustedes sepan. Hay enfermedades gastroduodenales, más comunes enfermedades úlcera pépticas, neoplasias, infecciones por citomegalovirus, TBC, sífilis, hongos, parasitarias, diarrea de alambre, estrongiloides trocolales, otros como Crohn, gastroenteritis mieloencefalitis, síndrome de Menetrier, que van a formar parte de enfermedades gastrointestinales y forman parte de lo que es la dispepsia orgánica. También que van a formar parte de la dispepsia orgánica son enfermedades pancreáticas o hepatobiliares, ¿no? Miren, la pancreatitis crónica, neoplasias pancreáticas, la colitiasis, coledocolitiasis, disfunción del esfínter de Oddi, neoplasia, y fármacos y drogas, como por ejemplo AINES, fierro, digoxina, antibióticos antineoplásicos, esteroides, alcohol, etcétera, ¿no? Y hay condiciones, mire, sistémicas menos comunes, diabetes mellitus, uremia, insuficiencia renal. Miren cómo es así que cualquier síntoma que nosotros presentamos a nivel de vesícula, a nivel de intestino, a nivel de esófago, a nivel de estómago, ¿no? Todo eso nos involucra el término de dispepsia, ¿ya? De dispepsia. Y acá son modelos predictivos para la dispepsia orgánica, ¿no? Que hay justamente variedades del modelo de dispepsia orgánica y son criterios, ¿no? Son por la cual nos van a determinar, obviamente, si hay o no hay dispepsia orgánica, ¿no? Edad mayor de 40 años, sexo varón, sobrepeso, ritmo de deposición normal, consumo de... que son criterios que nosotros tenemos que tener para determinar cuánto va a ser la puntuación total, que es mayor o igual a 7. Esto
si amerita o no derivar para una realización de una endoscopia. El diagnóstico, dentro de la dispepsia tenemos diagnóstico racional, ¿no? Estudios diagnósticos, obviamente, como principio tenemos que tener objetivos a perseguir en el estudio de dispepsia. Primero, distinguir pacientes con dispepsia orgánica de los de dispepsia funcional. Claro que sí, diferenciar, ¿no? Manejar con criterio el pedido de los exámenes que contribuyen al diagnóstico. Y acá tenemos siempre para lo que es determinar dispepsia, como ya sabemos nosotros que es un concepto amplio, siempre lo primero que tenemos que tener es hacer una buena historia clínica del paciente. Primero, edad del paciente, hábitos dietéticos y estilos de vida, por ejemplo, consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, también como consumo de fármacos, hacer una historia previa de la úlcera gástrica, infección por Helicobacter pylori o cirugía gástrica, características del olor, presencia de síntomas de alarma, que nos van a formar parte de lo que es la historia clínica del paciente. Y acá tenemos que tener justamente criterios de signos de alarma de la dispepsia, ahora de pérdida de peso, anemia, saciedad precoz, vómitos, disfagia progresiva, sangrado, anorexia, no si hay una masa abdominal, no si hay una historia familiar de cáncer en el tracto digestivo superior, si hay presencia de linfopatías, historia de úlceras pépticos, cirugía gástrica o hay neoplasias previas, ¿no? Que tenemos que tener como signos de alarmas para lo que es la dispepsia. Esta es una guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con dispepsia. Obviamente, acá tenemos, de acuerdo a la Asociación Española de Gastroenterología, ¿no? Siempre para ver lo más certero justamente para el buen manejo de la dispepsia. Acá, por ejemplo, dentro de esta guía tenemos que determinar factores de riesgo y acá van a ver ustedes, vamos a tener criterios o grados de recomendación tipo A, tipo B, ¿no? Obviamente tenemos que tener la infección por Helicobacter pylori, los AINES y el tabaco, son factores de riesgo, obviamente, para úlcera hepática, claro que sí. Por lo tanto, también otra de recomendación de tipo A, la infección por Helicobacter es un factor de riesgo de cáncer de estómago. Así como de tipo B, los trastornos psicológicos y psiquiátricos son factores de riesgo para la dispepsia funcional, claro que sí. No se ha demostrado una asociación clara entre la infección por Helicobacter pylori y la dispepsia funcional. Acá también tenemos signos y síntomas de alarma de edad, ¿no? Tenemos que tener, obviamente, ¿no? Un criterio de recomendación a los pacientes con uno o más signos y síntomas de alarma, como pérdida de peso, anemia, vómito, disfagia, sangrado digestivo, siempre se debe realizar, obviamente, una endoscopia. En pacientes menores de 50 años con síntomas de dispepsia y sin signos y síntomas de alarma de reciente comienzo, no está justificado realizar una endoscopia. Entonces, estos criterios, obviamente, de este consenso, esta guía, justamente nos va a llevar justamente a determinar ciertas conductas para determinar si es una dispepsia funcional o es una dispepsia de tipo orgánico. Acá tienen ustedes bien grado de recomendación por consenso del grupo de trabajo, ¿no? Para determinar, obviamente, dentro de historia clínica, el diagnóstico clínico de presunción a partir de la historia clínica, no es un método válido para seleccionar a los pacientes con patología orgánica. Por lo tanto, otra recomendación, la clasificación de la dispepsia en subgrupos, tanto de tipo ulceroso, dismotilidad y no específica, en la práctica clínica se ha mostrado la utilidad limitada. Entonces, vean ustedes que a veces hablar de dispepsia, hablar cosas más amplias, ¿no? Como, por ejemplo, escalas de puntuación de signos y síntomas que podían ser útiles. En nuestro medio se dispone de una escala de puntuación de signos y síntomas con elevado valor discriminativo que requiere ser válida en diferentes áreas de la geografía. Y así vamos viendo la estrategia inicial para la dispepsia no investigada, cómo tratar o cómo investigar, ¿no? Y acá van a ver ustedes un tratamiento empírico antisecretor, obviamente, ¿no? ¿Cuál? Dice la estrategia inicial mediante el tratamiento empírico con inhibidores de bomba de protones se han mostrado eficaz en cuanto a la mejoría de los síntomas. Por eso a veces los pacientes se automedican. Entonces tienen una molestia, tienen flatulencia, tienen dolor abdominal, obviamente tienen exceso, una mala digestión, como han dicho, van y obviamente acuden al médico en atención primaria o el especialista, siempre a veces se indica, obviamente de acuerdo a la medicina basada en evidencia, no los IEPs, pero a veces el paciente no van a pedir ayuda al médico, sino van a pedir a
a otras personas donde realmente a veces ellos exageran o a veces les dan cosas que no ameritan, y a veces esto conlleva obviamente a una sobrepoblación, a veces exageradamente las prevalencias que se pueden dar en lo que es del punto de vista de la dispepsia. Acá tenemos investigación de la existencia de lesiones mediante endoscopías, ¿no? De acuerdo a la estrategia, mediante la endoscopía inicial en la dispepsia no investigada, no se ha mostrado más eficaz que el tratamiento empírico, ¿no? Acá hablamos de la investigación de la infección por Helicobacter pylori y el tratamiento de erradicación. Ya saben ustedes que normalmente una vez diagnosticado el Helicobacter pylori tenemos que dar el tratamiento, y si esto, nosotros tenemos que realizar ciertas pruebas, como es el test del aliento, para ver justamente el término test del aliento, que posteriormente vamos a revisar lo que es gastritis, ¿no? El test del aliento solamente, exclusivamente, su función es para ver y determinar la erradicación del Helicobacter pylori. La costo-efectividad y análisis de la decisión de las diferentes estrategias obviamente es alto, ¿no? Siempre en estudios recientes de análisis de decisión realizadas por Anatomía Patológica y también en nuestro medio, sugieren que el tratamiento empírico antisecretorio podría ser la estrategia más costo-efectivo, ¿no? Pero de acuerdo al criterio anatomopatológico. Técnicas y pruebas diagnósticas, por ejemplo, la endoscopía, patología orgánica, ¿no? Por ejemplo, acá un término, una recomendación, una endoscopía con resultado negativo permite, por exclusión, llegar al diagnóstico de la dispepsia funcional. Pero ya terminamos, ¿no? Determinamos que no hay ningún tipo de por ejemplo, durante la biopsia no existe, obviamente, una úlcera, por lo tanto, no existe la presencia del Helicobacter pylori, se descarta, obviamente, que no hay un componente, obviamente, de dispepsia funcional. Acá ya hablamos la prueba del test de aliento, por ejemplo, hemos carbono 13, que es el método diagnóstico no invasivo para la detección del Helicobacter pylori en los pacientes dispépticos. El test rápido de la ureasa, también que utilizamos durante la endoscopía. Y acá es necesario no tomar fármacos antisecretorios como IEP y antibióticos las 2 y 4 semanas previas a lo que es respectiva la detección del Helicobacter pylori. Y acá en la prueba de la test lente ya sabemos justamente que es necesario justamente para determinar la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Y acá vamos a ver la dispepsia funcional basado, obviamente, desde el punto de vista qué se debe hacer para dar el tratamiento, ¿no? Acá utilizamos los antiácidos y citoprotectores. Dentro de los antiácidos, obviamente utilizamos, como sabemos, sales de bismuto, sucralfato, misoprostol, que son más efectivos que el placebo, ¿no? Y acá también utilizamos los anti-H2 y también los IEPs, ¿no? Que han mostrado superiores al placebo, obviamente, en los diferentes estudios. Por lo tanto, los IEPs se muestran obviamente más eficaces, obviamente, para contrarrestar justamente la dispepsia funcional. También actualmente se basa bastante en lo que es la dispepsia funcional, son los procinéticos, como es la levosulpiridi, obviamente como es la musaprida, como la metoclopramida, y ahora actualmente se está determinando bastante lo que es en la dispepsia funcional, es el estudio de los probióticos. Entonces los probióticos están metiéndose justamente a formar parte, obviamente, durante el tratamiento de la dispepsia funcional. Acá también tenemos, si una dispepsia funcional tiene trastornos, obviamente, impacto a nivel psicológico o de tipo depresivos, tenemos que utilizar fármacos antidepresivos, obviamente, que nos van a ayudar, obviamente, para hacer las intervenciones psicológicas y el tratamiento con fármacos antidepresivos que podrían tener un efecto beneficioso en el manejo de la dispepsia funcional. Y lo más importante, y volvemos a recalcar, es la erradicación del Helicobacter pylori en la dispepsia funcional. Y acá van a ver ustedes, esta es una úlcera péptica, ¿no? Se ha realizado una investigación y una erradicación del Helicobacter pylori, que en la úlcera duodenal, obviamente, miren ustedes acá, que en la úlcera duodenal no parece imprescindible investigar la presencia de la infección por Helicobacter pylori.
Pero todos los pacientes con úlcera duodenal deben recibir tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. En la úlcera gástrica, ¿no? Previamente al inicio del tratamiento, es recomendable investigar la presencia de infección por Helicobacter pylori. Claro que sí. Por lo tanto, los pacientes con úlcera gástrica ya confirmada, obviamente se debe dar el tratamiento erradicador contra el Helicobacter pylori. Es la diferencia entre la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Y acá van a ver un seguimiento posterior al tratamiento erradicador del Helicobacter pylori en la úlcera duodenal, como también en la úlcera gástrica. En la úlcera duodenal, generalmente la resolución completa de los síntomas indica una satisfacción de la erradicación de la infección, lo cual no es necesario comprobar, obviamente, cuando mejora la úlcera duodenal. Entonces, ¿para qué, no? Pues ya no es el principio. Pero en la úlcera gástrica se requiere la realización de una endoscopía de control y se recomienda mantener el tratamiento antisecretor hasta confirmar la erradicación. Es la diferencia del seguimiento posterior al tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. El tratamiento, obviamente, medidas terapéuticas de la dispepsia funcional, tenemos medidas generales, ¿no? Viene el paciente ahí con cierta molestia de exceso de eructos, exceso de dismotilidad, bastante flatulencia. Tenemos que indicar, obviamente, medidas generales. Uno, tranquilizar al paciente, modificar la dieta, los hábitos de vida, evitar grasas, comer poco y varias veces al día evitar el tabaco, el alcohol, ¿no? Siempre iniciar los antisecretores, los IVPs y los anti-H2. Nos parece que obviamente que existen diferencias significativas entre anti-H2 o IVPs, ni tampoco entre IVPs, ¿no? Anteriormente era el uso de la ranitidina, que ahorita ya se ha proscrito, ya no se debe utilizar la ranitidina. La ranitidina tenía un gran beneficio en las personas o en la edad adulta. Entonces, mejor era indicado la ranitidina. Pero actualmente, con lo que ya se ha eliminado por efectos que pueden decir diferentes, por ejemplo, se ha determinado que la ranitidina tiene efectos colaterales, obviamente efectos anticancerígenos. Obviamente se ha retirado ya del mercado, ya no está proscrito y no se debe indicar. Entonces, lo que nosotros tenemos actualmente es el arsenal todos con IVPs, ¿no? Tenemos el esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol, dexlansoprazol, vanoprazán, etcétera, ¿no? Tenopresan también, que están saliendo justamente nuevos medicamentos que nos van a ayudar a combatir justamente todas estas dispepsias funcionales que necesariamente tenemos que combatir. Miren acá también los procinéticos tienen una eficacia modesta respecto al placebo. Acá, si persisten el síntoma tras las 8 semanas, a eso llamamos ya una dispepsia refractaria, ¿no? O debemos reevaluar el diagnóstico y pedir otras exploraciones o derivar al paciente a una consulta especializada. Entonces, vale tener presente que muchos pacientes con dispepsia funcional no precisan tratamiento farmacológico alguno, pero lo que necesitan es que se excluya la presencia de la enfermedad orgánica y se les tranquilice, obviamente, a los pacientes. Y acá van a ver ustedes, este es el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, que también forma parte de lo que es la dispepsia orgánica. Tenemos la primera línea, segunda línea, ¿no? Con lo que es la primera terapia triple, durante obviamente 7 días, terapia triple en caso de la alergia a la penicilina. En segunda línea, duración, por ejemplo. Acá van a ver ustedes que acá hablan con un tiempo de duración de 7 días, pero ya los trabajos que se han realizado, obviamente la medicina basada en evidencias, el tratamiento óptimo que se tiene siempre para tener un tratamiento exitoso contra el Helicobacter pylori debe ser de 10 a 14 días. Entonces, si ustedes me preguntan, doctor, el tratamiento debe ser de 7, 10 a 14 días, para mí, particularmente el tratamiento debe ser 14 días. No 7 ni 10, sino 14 días el tratamiento para lo que es el Helicobacter pylori. Y acá tenemos la dispepsia,
no investigada, menos de 50 años con signos de alarma, mayor de 50 años con signos de alarma. Obviamente, con signos de alarma tenemos que hacer una endoscopía. Y menos de 50 años sin signos de alarma, factores precipitantes, ¿no? Hacer siempre un tratamiento empírico con IVPs de 4 semanas y también con procinéticos, ¿no? Para determinar si es una dispepsia de tipo ulceroso o es una patología con dismotilidad. Entonces, esto es todo lo que nosotros queremos que ustedes sepan en este manejo y para que lo estudien ustedes, ¿no? Si hay una endoscopía mayor de 50 años con signo de alarma, la endoscopía es positiva, eso se trata de una dispepsia orgánica. Si es negativa, se descarta otras causas, como la enfermedad celíaca, la enfermedad de reflujo, no erosiva, etcétera, ¿no? Y esto hablamos de lo que es la dispepsia funcional. Premisas de úlcera péptica y helicobacter pylori que siempre vamos a tratar aquí en este término. Hay métodos invasivos como la test de la ureasa, determinación rápida, biopsia antral, cultivo, no invasivos test del aliento, serología del Helicobacter pylori y examen de heces, ¿no? Justamente para determinar, obviamente, los métodos de detección para lo que es el Helicobacter pylori. Por lo tanto, la úlcera duodenal no requiere endoscopía previa al tratamiento de control. Miren ustedes, pero la úlcera gástrica siempre requiere endoscopía. Entonces, es lo que tienen que saber ustedes. Acá, lo que tienen que saber que en el ulcus duodenal, es pregunta de examen, en el ulcus duodenal, el Helicobacter pylori aparece casi en el 100% de los casos, ya, en el ulcus duodenal. Pero en la úlcera gástrica, generalmente aparece entre el 60-70% de los casos. Miren, cómo es importante, obviamente, tener estos conocimientos. Eso sería todo con respecto a lo que es la dispepsia, tanto funcional, orgánica, del término dispepsia. Entonces, para que ustedes sepan a partir de ahora, ya cuando hablamos de dispepsia alumnos, hablamos ya de un término general. Entonces, por eso siempre dicen, ¿no? El paciente viene, por ejemplo, con una molestia de coledocolitis, dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, obviamente dificultad viene para defecar, presenta de repente quizás un síndrome intestino irritable con diarrea, con presencia de diarrea, todo ese término es dispepsia, ¿ya? Para que tengan ustedes desde el punto de vista médico. Entonces, eso sería todo, alumnos, con respecto a la dispepsia. Repase lo que es criterio de Roma 3, de Roma 4, que es el último que se utiliza, y para lo cual el día de mañana vamos a determinar, obviamente, cómo va a ser, hablando con su delegada, para de repente quizás tener mejor forma para que ustedes a veces no tengan mucha sobrecarga de estas actividades a veces que están cruzando con otros términos. ¿Están escuchando algunos, no? Sí, doctor, está bien entonces, pero sería mañana, sería el miércoles, ¿verdad? ¿Ya? El miércoles me dijo en el colegio médico. Sí. Y ya, está bien.